Hola y bienvenidos a este nuevo podcast con el equipo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Les habla Nicolás y el día de hoy estaré con Laura Parra, analista de investigaciones económicas locales, y Julio Romero, director de macroeconomía y mercados de Corfi Colombiana. Un gusto tenerlos acá de nuevo. Hoy hablaremos sobre la inflación, porque este tema es importante. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí te doy la palabra, Laura, para que nos expliques qué es la inflación y podamos entender por qué deberíamos prestarle atención a este tema. Hola Nicolás, un saludo para todos. Y sí, desafortunadamente la inflación es el tema del momento. Lo primero es recordar que la inflación es cuánto suben los precios de lo que consumimos normalmente, y realmente todo el mundo percibe el impacto que esto tiene sobre el bolsillo. Un mayor costo de vida claramente nos afecta a todos en el día a día, y aunque todos lo estamos experimentando, son pocas las personas que sabemos que el ritmo en el que están subiendo los precios es el más rápido desde 1999. Sí, digamos que eso lo hemos escuchado en noticias y en todos lados. Sin embargo, sí quisiera preguntarte cuáles son esos elementos que están detrás de todo este comportamiento. Claro que sí. Después de la pandemia, lo primero que hay que anotar es que el aumento de la inflación fue un fenómeno global, ha sido un fenómeno global desde entonces, y pues se convirtió en un problema para todos los países, porque por un lado teníamos las fábricas a media marcha, y por el otro lado, después de los confinamientos, la gente salió a consumir con lo que se había ahorrado durante esos meses de encierro. Entonces, a estos elementos se sumaron en 2021 temas energéticos y temas relacionados con la agricultura, como resultado del conflicto que hay pues actualmente entre Rusia y Ucrania. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una mezcla de factores que en conjunto son tendencias muy alcistas para los precios, y pues después de tenerlos controlados durante muchas décadas, lo que pasó es que subieron de manera global. Sin embargo, en Colombia lo cierto es que este aumento no ha parado en más de un año y medio, y que, a diferencia de otros países en la región, la inflación sigue aumentando. Listo, Laura. Ahora quisiera que me contaras también cuáles son los elementos que están detrás de este comportamiento de la inflación. Claro que sí. Entonces, después de la pandemia, el aumento de la inflación se convirtió en un problema para todos los países, porque por un lado teníamos un problema de suministro, esto es, unas fábricas funcionando a media marcha, y a eso se unió que la gente salió a consumir con todo lo que había ahorrado durante la pandemia, luego de los meses de confinamiento. A este panorama, que ya era un poco complejo, se sumaron unos temas energéticos y de alimentos en 2022 por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que todavía pues sigue vigente. Entonces, en resumen, a nivel global, lo que tuvimos fue un año de varias tendencias muy alcistas para los precios, y en efecto, los precios subieron después de muchas décadas de estar con comportamientos muy controlados a nivel global. Listo, como lo dices, a nivel global, pues todos estos son las razones por las que la inflación ha tenido estos movimientos durante este tiempo, durante el año pasado ya. Ahora bien, quisiera que me dijeras cómo se ve Colombia en medio de este panorama. Bueno, en este panorama Colombia comparativamente no está tan bien. Lo cierto es que a nivel local el aumento en los precios no ha parado en más de un año y medio, y esto contrasta con las tendencias de disminución que ya se están viendo en otros países de la región. Esto puede responder a esos fenómenos globales y también a 4 que son propios del panorama nacional. El primero fue los bloqueos del paro nacional y el efecto que esto tuvo sobre el precio de los alimentos, que hay estudios del Banco de la República que confirman que ha sido más prolongado de lo que se preveía. Además de eso, en Colombia tenemos una depreciación muy alta. Este es el segundo elemento que nos diferencia un poco frente a otros países, y eso afecta al precio de todo lo que importamos, que se utiliza tanto para el consumo final como para los insumos, pues. La tercera es un fenómeno propio que se llama, o que conocemos como indexación, y es el hecho de que los precios de los arriendos, de los colegios, de las universidades y de muchas otras categorías de gasto están amarradas a la inflación del cierre del año inmediatamente anterior. Entonces hay un proceso en el que la inflación se retroalimenta de sí misma a estar tan alta. Y lo último es que en efecto la demanda ha sido muy fuerte, como lo había mencionado, después de los meses de confinamiento.
los hogares salieron a consumir con una fuerza muy importante y esto pues ha dado lugar a que se trasladen un poco esas presiones a los precios finales. Listo, Laura, muchas gracias y muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entender qué es la inflación. Ahora bien, le doy paso a Julio con este panorama que nos acaba de contar Laura para hacerle unas preguntas, y es qué podemos esperar en este 2023 y si ya estamos cerca del máximo o cuáles son los temas a tener en cuenta sobre la inflación. Nicolás, un saludo muy especial a quienes nos oyen. Lo que nos cuenta Laura hace un momento pues nos muestra cómo llegamos a esos niveles de inflación tan altos, niveles de inflación que no veíamos en lo que va corrido de este siglo XXI en Colombia, y que además nos ponen en una categoría ya llamativamente preocupante respecto a otros países en América Latina, que ya empezaron a ver una corrección de la inflación. Precisamente esto es lo que estamos viendo en el comienzo del 2023. La inflación en Colombia llega con una inercia, con un impulso importante. Tenemos los fenómenos que explicaba Laura todavía persistentes, por lo menos en el primer semestre del año. Justo en el equipo, con los datos de inflación de diciembre, estamos revisando los pronósticos para todo el año 2023. Y bueno, pues la verdad es que lo más probable es que revisemos al alza el pronóstico de inflación para el cierre del 2023, que actualmente lo tenemos en 7,6%. Primer punto también a tener en cuenta es el techo de la inflación. Probablemente va a llegar en los primeros meses de este año y no vamos a tener una corrección tan fuerte como inicialmente pensábamos. En el segundo semestre preveíamos que se viera una corrección, pero con todos estos fenómenos que ya mencionaba Laura, de pronto voy a hacer hincapié en algunos de esos fenómenos de por qué la inflación puede que se mantenga en 2 dígitos durante la mayor parte del 2023. El primero es lo que ya Laura nos explicó, la indexación. La indexación es un mecanismo en el cual los precios actuales toman como referencia los precios pasados. Eso ocurre en componentes de gasto importantes como los arriendos, como los servicios de educación, y de cierta forma están atándonos a los niveles altos de inflación que vimos en 2022, que les recuerdo fue un cierre de inflación de 13,1%. Lo segundo es la depreciación del peso. Nuestra moneda ha perdido valor no solamente respecto al dólar de Estados Unidos, sino respecto a la mayor parte de las divisas en América Latina. Eso no ha sido un fenómeno transitorio, sino que hemos visto que se ha estabilizado el precio del dólar en Colombia por encima de los 4.750, 4.800 pesos, que son niveles que hace un año eran impensables para las autoridades económicas, para los analistas, y eso tarde que temprano se terminará trasladando tanto en los precios de los productos importados como vehículos, artículos de aseo, algunos electrodomésticos, y también de forma indirecta en los costos de los insumos para el sector de agricultura y para el sector de industria manufacturera. Un tercer punto tiene que ver con impuestos adicionales que entran en vigencia en 2023, además de la reforma tributaria que presentó el gobierno de Gustavo Petro, y que, digamos, en últimas terminará haciendo que las empresas trasladen parte de estos costos tributarios a los consumidores. Hay impuestos específicos, como los aranceles a las confecciones importadas, el impuesto al consumo a restaurantes, el impuesto a tiquetes aéreos, que se van a empezar a reflejar desde este mismo mes y pues de forma paulatina a lo largo de todo el 2023. Quizás el único factor, o de los pocos factores, que pueda aliviar este año es el tema de la demanda. En la medida en que las condiciones financieras y la misma inflación alta está teniendo un efecto adverso sobre el bolsillo de los consumidores, sí deberíamos empezar a ver algo de desaceleración en el ritmo de gasto. Listo, con esto que nos cuenta, con estas perspectivas, ¿qué recomendaciones se le puede dar a las personas que nos escuchan? Bueno, Nicolás, yo creo que sí es muy oportuna esta pregunta. La verdad es que la recomendación va en 2 sentidos. Por un lado, por el lado de los gastos. Yo creo que es un momento de prudencia, de mucha cautela en lo que estamos consumiendo, en el ritmo de consumo en el que nos acostumbramos después de la pandemia, porque al final pues sí estamos teniendo un choque histórico, al menos el más fuerte en la historia moderna del país,
que amerita, digamos, un ajuste en las decisiones de gasto. La inflación termina siendo un impuesto a los ahorros, entonces la otra recomendación también tiene que ver es cómo uno se protege de la inflación, porque lo que uno tiene depositado en su cuenta de ahorros, pues cada vez tiene menos poder adquisitivo si usted no lo invierte. Entonces es una invitación también a que busquen el lado bueno de un contexto inflacionario, y es las tasas de interés han tenido que subir de forma importante. Hay unos instrumentos financieros que ofrecen tasas de interés atractivas para el inversionista y lo protegen de la inflación, y por supuesto evitar endeudarse, evitar adquirir nuevas deudas con las tasas de interés tan altas, que terminarán reflejándose en unos pagos de intereses muy altos en el futuro y restándoles aún más capacidad de compra a los consumidores. Bueno, y aprovecho también para que consulten nuestros análisis sobre inflación y sobre otros temas de coyuntura económica en nuestra página de internet www.investigaciones.corficolombiana.com. Allí además también van a poder consultar nuestras proyecciones económicas actualizadas y análisis que seguramente les pueden apoyar en la toma de decisiones de consumo e inversión. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @corficolombiana en Twitter, Instagram, Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Julio, gracias Laura, y una despedida para nuestros oyentes.